Vamos a continuar. Primero aclarando alguna cosa que hemos dicho previamente, sobre todo por la duda de sus compañeros. Dije que la estrona era más potente que el estradiol, eso es cierto, ¿ya? Pero lo que deben considerar, para no confundirse, ¿cuál es el estrógeno más importante fisiológicamente hablando? ¿Cuál es? El estradiol, ¿ya? ¿Por qué? Porque la estrona, si bien es más potente, se queda dentro del ovario, ¿ya? ¿Quién sale en mayor concentración? El estradiol. Por eso es que el efecto fisiológicamente hablando es mejor del estradiol y todos los efectos son de estradiol, ¿ya? Estrona es más potente, pero no sale mucho a la periferia, ¿ya? Entonces, haciendo esa aclaración, vamos ahora con glucagón. Glucagón hace todo lo contrario que la insulina, ¿no? ¿Y cuál es su estimulador? Los niveles de glucosa. Baja la glucosa en sangre y eso estimula a las células beta para que produzca glucagón. ¿Y qué hace glucagón? Glucogenólisis, gluconeogénesis y síntesis de cetonas. Obviamente, para que se produzcan cetonas, ¿qué ha pasado? Lipólisis, ¿no es cierto? Entonces, al final, en sangre que tengo, glucosa, que aumenta porque estaba disminuida, y cuerpos cetónicos. Aclarando que los cuerpos cetónicos, para que se produzcan, necesito tener un estímulo intenso del glucógeno, que como es el ayuno prolongado, o sea, si yo ahorita no como unas 8 horas, voy a tener glucógeno, voy a aumentar glucosa, nada más. Pero si dejo de comer varios días, no solo voy a producir glucosa, sino cuerpos cetónicos. Y esos individuos van a llegar incluso a la cetoacidosis por ayuno prolongado, ¿no? Acá, además de la glucosa, tenemos otro estimulador. El incremento de arginina y alanina también en sangre puede aumentar los niveles de glucógeno. Para ver acá todos los contrarreguladores de la insulina, porque la insulina, ¿qué hacía? Disminuía la glucosa. Todos estos aumentan la glucosa. Hemos visto el glucógeno. Las catecolaminas, adrenalina sobre todo, aumenta glucosa. Cortisol aumenta glucosa. ¿Y qué hacía la hormona de crecimiento? También aumenta glucosa. Faltaría una que no esté en este gráfico porque tiene un efecto más lento. ¿Cuál era la otra? La hormona tiroidea. La hormona tiroidea se da su tiempo, pues, para producir hiperglicemia. Entonces, ahí completaríamos las hormonas contrarreguladoras de todo esto. Vamos a ir a otra célula, que es el osteoclasto. El osteoclasto, ¿qué hace? ¿Qué función tiene? Resorción ósea. ¿Cómo así hace esa función? Gracias a que su interior tiene vesículas con enzimas digestivas. Entonces, cuando se degranula, esas enzimas degradan el colágeno que era digamos, el esqueleto del hueso, ¿no es cierto? Entonces, se degrada eso y ya no hay hueso. Por otro lado, tiene bombas y canales importantes. Una bomba de hidrogeniones que saca hidrogeniones al hueso y también tiene canales de cloro. Entonces, ahí que se forma ácido clorhídrico, cambiando el pH del hueso. El pH del hueso comienza a disminuir. Entonces, eso disuelve las sales de fosfato cálcico. Y el calcio sale, pues, sale a la sangre. Entonces, ese es el osteoclasto. Esa función hace disolver el hueso, dicho de forma sencilla. Está disolviendo el hueso. ¿Qué hormonas tienen efecto sobre el osteoclasto? Ya vimos dos. Cortisol. ¿Qué hacía el cortisol? Estimulaba el osteoclasto. Y estrógeno. ¿Qué hacía el estrógeno? Inhibe al osteoclasto. Ya son dos hormonas. Pero hay una hormona más importante en esta célula. ¿Quién? La paratormona. La paratormona estimula el osteoclasto, lo estimula. ¿Cómo? De esta forma. Ahora, primero veamos. La paratormona se produce en 4 glándulas paratiroideas, ¿no? A cada lado de la tiroides. Entonces, en la tiroides ya tenemos produciendo ¿qué cosa? Hormona tiroidea, obviamente, calcitonina en las células parafoliculares y en las paratiroides paratormona. La paratormona se produce como una molécula precursora y sale a agonizar sus 3 receptores asociados a proteína G. El más importante es este receptor, es el 1, tipo 1. Lo importante es que este receptor no solamente es agonizado por paratormona, sino también es agonizado por el péptido parecido a la paratormona. Es una paratormona-like, ¿ya?
esta paratormona-like no se produce por la glándula paratiroidea, sino se produce en otros tejidos. Por ejemplo, pulmón, ¿no? Y ahí tengo el tumor de células pequeñas, que puede producir ese péptido parecido a la paratormona y va a hacer el mismo efecto, porque están agonizando el mismo receptor. Ya, entonces ahí voy a tener hipercalcemia. Entonces es un paraneoplásico la hipercalcemia por ese péptido que se produce ahí. ¿Cuál es el estímulo para que se produzca paratormona? La disminución de calcio. Baja el calcio en sangre, se produce paratormona en la glándula paratiroidea. Y esa paratormona va a dos sitios, al riñón y al hueso. En el hueso estimulaba el osteoclasto para aumentar la resorción ósea. Entonces se libera calcio al plasma, ¿ya? Se libera calcio al plasma. Además va al riñón, y en el riñón, ¿qué hace la paratormona? Aumenta la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal. Entonces el calcio regresa a la sangre, ya no se pierde por la orina. Y por otro lado, estimulamos la formación o terminamos la formación de la vitamina D, ¿no es cierto? Y la vitamina D, ¿qué hace? Absorbe calcio en el intestino. Entonces, al final, la paratormona, ¿qué está haciendo? Saca calcio del hueso, introduce calcio del intestino y no deja que se excrete calcio. Entonces, al final, el calcio aumenta. Se restaura el calcio que estaba disminuido y ahora aumenta, ¿no? Ese efecto lo vemos acá, las tres cosas. Eso es para calcio, pero también hace otra cosa, tiene efecto sobre el fosfato, ¿ya? Si bien el calcio aumenta, el fosfato, ¿qué hace por la paratormona? Disminuye. ¿Cómo así? Es que la paratormona aumenta la excreción de fosfato en el riñón. En el túbulo contorneado proximal hay un cotransporte de sodio-fósforo. Ese cotransporte está reabsorbiendo el fosfato, normalmente. Entonces, cuando hay paratormona, inhibimos ese cotransporte y el fosfato se orina y pierdo fosfato por orina. Entonces, el efecto neto de la paratormona, ¿cuál es? Aumentar calcio y disminuir fosfato o fósforo. Ahí está la pregunta. Respecto a la hormona paratiroidea, señale la afirmación incorrecta, incorrecta. ¿Es secretada por las glándulas paratiroides? Eso es correcto. ¿Actúa en forma directa para aumentar la resorción ósea y movilizar calcio? Sí, sí lo hace. ¿Aumenta la excreción urinaria de fosfato? El fosfato se orinaba más, por lo tanto bajaba en sangre, ¿no es cierto? También. ¿Disminuye la reabsorción de calcio en los túbulos distales renales? No disminuye, aumentaba la reabsorción en el túbulo contorneado distal. Eso es incorrecto hasta ahora. En un plazo más prolongado, ¿estimula a los osteoblastos y a los osteoclastos? Sí, al inicio estimula el osteoclasto. Y en respuesta, el hueso después va a estimular el osteoblasto para formar hueso también, o sea, no se va a dejar pues con el tiempo. Entonces, incluso hay formación de quistes y proliferación del hueso por mucho efecto de la paratormona. Entonces, también eso es correcto. Entonces, esto era lo incorrecto, porque no disminuye, sino aumenta la reabsorción. La calcitonina, algo pequeño. La calcitonina, ¿dónde se secretaba? En las células parafoliculares o células C de la tiroides, ¿no es cierto? ¿Cuál es su estímulo? El incremento de calcio en sangre, pero el incremento patológico, ¿ya? Esta hormona no es importante en fisiología, sino en patología. O sea, cuando tengo hipercalcemia, ahí sale la calcitonina. ¿Y la calcitonina qué hace? Va al hueso, inhibiendo la reabsorción del hueso, inhibe la disolución del fosfato cálcico. Y va a los riñones estimulando la excreción tanto de calcio como de fosfato. Por lo tanto, el calcio estaba disminuido y por efecto de calcitonina, perdón, aumentado y por efecto de calcitonina disminuye. Ya, esa es la función de la calcitonina, disminuir el fosfato, el calcio. Y acá tenemos el efecto. Paratormona y calcitriol, vitamina D, ¿qué hacen? Aumentan calcio. ¿Y calcitonina qué hace? Disminuye. Ya, el efecto final. Vamos a hablar un poquito del SNET, el sistema neuroendocrino difuso, que es una serie de células distribuidas por todo el cuerpo que producen hormonas y estas hormonas a veces se comportan también como neurotransmisores, ¿ya? Está bien distribuido. ¿Qué se produce ahí? Aminas, todas las catecolaminas, serotonina, histamina y demás. Los esteroides de la corteza suprarrenal también están dentro de este SNET. Las hormonas hipotalámicas
La calcitonina está dentro de ello y lo hemos hablado, la paratormona también. Y las que vamos a hablar ahora, porque vienen en pregunta de examen, son las hormonas gastropancreáticas. Entonces ahí tenemos una parte de ese sistema neuroendocrino difuso. Ahí tenemos esas células del intestino y el estómago. Células G, células I, S, X, M, K, L y otras más. Esas células producen diversas hormonas. La gastrina la dejamos para después. La colecistoquinina. ¿Cuál es el estímulo para la colecistoquinina? Proteínas y grasas, sobre todo en el duodeno. ¿Ya? Entonces, ahí se produce colecistoquinina en las células I. ¿Y qué hace la colecistoquinina? Vamos adelantando, porque después la vamos a ver. Contraer la vesícula, ¿ya? Y estimular al páncreas, a las células acinares. Entonces, ahí se producen también enzimas digestivas, ¿no? ¿Y qué hace más? Otra cosa importante que la colecistoquinina. Es un inhibidor motor, ¿de quién? Del estómago. Esa es una función de enterogastrona. ¿Qué es una enterogastrona? Hormona que disminuye motilidad y secreción del estómago. ¿Ya? Entonces es una respuesta, pues llegó todo el alimento y el duodeno inmediatamente dice, estómago, ya no me mandes más. Entonces le manda colecistoquinina para que disminuya el vaciamiento gástrico. Esa es la colecistoquinina. La secretina, ¿cuál es el estímulo para la secretina? El ácido que llega al duodeno, sobre todo el ácido. ¿Ya? Entonces ahí se produce secretina. ¿Y cuál es la función de secretina? Ir al páncreas para producir bicarbonato, para anular todo ese ácido. ¿Qué más hace la secretina? Es enterogastrona. También funciona como enterogastrona disminuyendo el vaciamiento gástrico. La grelina, ya les dije, ¿cuál era el estímulo? Ayuno, ¿no? Y la grelina sale de las células X del estómago y va al hipotálamo, sobre todo, al centro del apetito. Ahí produce un neurotransmisor, el neuropéptido Y. ¿Y el neuropéptido Y qué hace? Nos abre el apetito, ¿ya? Entonces, esto es una hormona que induce al apetito. Y por otro lado, ¿qué hacía además? Estimulaba la producción de hormona de crecimiento, como vimos previamente. La motilina no tiene estímulo, se produce en forma circadiana y va a generar ¿qué cosa? Va a generar el complejo migratorio motor. ¿Qué es el complejo migratorio motor? Son las contracciones entre comidas. O sea, ahorita no están comiendo y el intestino se está moviendo para limpiarlo. ¿Ya? Entonces, ¿quién ejerce esa función? La motilina. Y el GIP y el GLP-1. El GIP es el péptido inhibidor gástrico y el GLP-1 es el péptido relacionado con el glucagón. ¿Ya? La primera función que se les encontró a estas sustancias fue función de enterogastrona, ¿ya? O sea, disminuían motilidad y secreción gástrica. Por eso, pues, al GIP se le puso péptido inhibidor gástrico, porque esa es su función inicial. Pero después se le encontró otra función, más importante de repente, es el efecto incretina. Les dije que las incretinas, ¿qué hacían? Aumentaban la liberación de insulina, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el estímulo para estas células K y L? ¿Cuál es? La llegada de glucosa en el intestino. Llega glucosa y se produce esto. ¿Y qué van a hacer? Uno, se transformaban en enterogastronas, ¿no? Y lo otro es, van al páncreas para que el páncreas produzca insulina inmediatamente. Eso es importante. Por ese efecto es que nosotros no hacemos hiperglicemia después de comidas. Porque cuando llega la comida al intestino, inmediatamente producimos estas incretinas y las incretinas aumentan insulina en el páncreas. Antes que la glucosa llegue a sangre. Entonces, antes que la glucosa llegue a sangre, nosotros ya tenemos insulina elevada. Llega a sangre y la glucosa se mete inmediatamente en los tejidos. No tengo hiperglicemia postprandial. ¿Ya? Entonces, un rol importantísimo en la fisiología. Y es el efecto incretina. Ahí les dejo estimulación, órgano blanco y efectos de esas hormonas que hemos visto. Y acá para detallar un poquito el efecto incretina. El efecto incretina estaba en que esas sustancias iban a aumentar la síntesis de insulina y sobre todo proliferación de células beta. Y disminuían el vaciamiento gástrico, ¿no? Eso hemos visto como acción, pero no es lo único. Se está descubriendo ahora un efecto neuroprotector y disminuyen el apetito también. También hay un efecto cardioprotector y algo que no está en este gráfico es que también hay efecto nefroprotector.
de estas incretinas. Por eso que el tratamiento de diabetes se está basado ahora en el uso de incretinas. Y se han visto en endocrino lexanatide, por ejemplo. ¿Qué es el lexanatide? Es un agonista de receptores de incretinas, ¿ya? Y tiene este efecto. Sustancia que inhibe secreción y la motilidad del estómago, prolongando el tiempo de digestión. ¿Cómo se llama esa sustancia? Enterogastrona. ¿Y cuáles son las enterogastronas más potentes? GIP, GLP-1, después colecistoquinina y secretina, entre otras, ¿no? Esas son enterogastronas. Vamos a ir a otro órgano endocrino importante, o paracrino si quieran llamarle, ya, es el endotelio. ¿Ya? El endotelio es importantísimo. Si yo saco el endotelio de todos los vasos, pesa como el hígado, para que vean la importancia en peso. Y si lo extiendo todo el endotelio, mide como 7 campos de tenis. Entonces, para que vean la importancia de este órgano en sí, cataloguemos como un órgano y regula diversas funciones. El tono vasomotor, mantiene la fluidez de la sangre, inmunidad e inflamación. El endotelio cuando quiere deja pasar leucocitos, cuando no quiere no. Entonces, los leucocitos, ¿qué hacen en tejidos? Inflamación. Entonces, cuando se requiere inflamación, inmediatamente el endotelio cambia todas sus moléculas y llama leucocitos. Los leucocitos hacen diapedesis y entran a los tejidos, hacen inflamación. Cuando no, no pasa nada, ¿no? Entonces, ese es un rol importantísimo del endotelio. Y también patología. ¿Qué patología no involucra el endotelio? Casi todas, ¿no? Si yo tengo sepsis, el endotelio produce mucho óxido nítrico. ¿Y qué tengo? Vasodilatación. ¿Y qué hay? Shock séptico. Diabetes, hay problema en el endotelio. Hipertensión, problema en el endotelio. Dengue, si quieren, en dengue también hay un problema en el endotelio y por eso tengo problemas de coagulación, de shock y demás. Cualquier enfermedad al final puede dañar el endotelio. Vamos a ver el tono vasomotor, que es importante. Ahí tengo el endotelio, ¿no? La sangre y acá la musculatura lisa vascular. Tengo 2 grupos de moléculas que se producen en el endotelio. Vamos a ver primero estas. Óxido nítrico, prostaciclina, prostaglandina I2 y factor hiperpolarizante del endotelio. Las 3 sustancias son vasodilatadoras, ¿ya? Cuando se producen, vasodilatan, relajando el músculo liso. Además, la prostaciclina I2 es un antiagregante plaquetario importante. Óxido nítrico también antiagregante plaquetario, pero más potente como antiagregante es prostaglandina I2. Y el factor hiperpolarizante del endotelio sobre todo es vasodilatador. Ahora, se sabe que existe el factor hiperpolarizante del endotelio. El problema es que no se sabe qué sustancia es. Ya hay varias sustancias que son candidatas, pero por mientras solo se le llama factor hiperpolarizante del endotelio. Aparte, estas 3 sustancias tienen un efecto antiproliferante, ¿ya? O sea, y no hay inflamación gracias a esto. ¿Cuál es el estímulo mayor para estas 3 sustancias? La fuerza de rozamiento. Cuando la sangre choca con mucha fuerza en el vaso, ahí se producen esas sustancias y hay vasodilatación inmediatamente. Por otro lado, tengo otras sustancias, sobre todo endotelina, tromboxano A2 y otras prostaglandinas que tienen el efecto contrario a todo esto. ¿Qué hacen? Son vasoconstrictoras, son proagregantes plaquetarias y también son factores proliferativos. Entonces, tengo esos 2. En sangre, al final, hay un equilibrio entre esas 2 sustancias para mantener un tono adecuado. Si una prevalece, voy a tener patología. Si prevalece óxido nítrico, shock séptico, ¿no? Por ejemplo. Y si prevalece endotelina 1, hipertensión arterial, ¿no? Entonces, debe haber un equilibrio. Igual, antes, ¿cuál es el segundo mensajero del óxido nítrico? Aquí está en el gráfico, GMP cíclico. ¿Cuál es el segundo mensajero para la prostaciclina y casi para cualquier prostaglandina? El AMP cíclico. Ambos preguntas de examen. Y ahí está cómo se produce el óxido nítrico. Esta es nuestra célula endotelial, sale el óxido nítrico, produce guanilato ciclasa, que produce GMP cíclico, y GMP cíclico activa la proteinginasa G, y la proteinginasa G, ¿qué hace? Disminuye el calcio. Y al disminuir el calcio en el músculo, lo relaja, y por lo tanto hay vasodilatación. En la sangre también
hay un rol importante de esos dos grupos de sustancias. Miren, un endotelio sano, ¿qué produce? Todo esto, prostaciclina, óxido nítrico y demás. Prostaciclina, ¿qué hace? Inhibe la agregación plaquetaria. Óxido nítrico igual, y además inhibe la cascada de la coagulación. ¿Ya? Entonces, un endotelio sano es anticoagulante. En cambio, un endotelio enfermo produce otras cosas, factor de von Willebrand, y eso que inicia la agregación plaquetaria. O también producimos factor tisular, y eso que inicia la vía extrínseca de la coagulación. Entonces, un endotelio enfermo es procoagulante. Y entonces debe haber un equilibrio entre esas dos funciones también. En las células endoteliales de los vasos sanguíneos, el óxido nitroso estimula nítrico debería decir, ¿ya? Pero para cuestión de preguntas, si lo han puesto nitroso. Entonces, el óxido nítrico, ¿qué estimula? Dos cosas, vasodilata y antiagrega. Ahí está vasodilatación. La prostaciclina producida a nivel del endotelio vascular, ¿qué origina? Dos cosas, vasodilata y antiagrega. Y aquí está inhibición de la agregación plaquetaria, la D. El segundo mensajero implicado en la relajación del músculo liso vascular por acción del óxido nítrico es, ¿cuál era? Este es óxido nítrico, ¿no? Si es óxido nítrico es GMP cíclico. Recuerden, si es prostaciclina es AMP cíclico. Muy bien, vamos al aparato respiratorio. ¿Qué tenemos acá? Algo más árido, porque tenemos física, ¿no es cierto? Y la física incluye fórmulas. De repente, si nos quejábamos de la molecular, ahora la molecular nos parece más bonito, ¿no es cierto? Pero igual, esta física vamos a intentar de hacerla simple. Hay algunas leyes que he acumulado acá. La ley de Boyle, el famoso pavo 1, pavo 2, es importante acá. ¿Qué nos dice esto? El volumen de gas varía inversamente proporcional a la presión. O sea, el volumen va a ir de un lugar de mayor presión a uno de menor. Siempre va a ser eso. Y lo que hacemos nosotros en la respiración es diferencia de presiones. Yo cuando inspiro estoy creando una menor presión dentro en relación al exterior. Por lo tanto, el volumen va a ir de afuera adentro. Y cuando expiro hago lo contrario. Hago mayor presión acá y el volumen sale. Entonces ahí estoy aplicando esa ley de Boyle. La ley de Charles no influye mucho, pero acá hay que detallar la diferencia de temperaturas. Cuando hay mayor temperatura, mayor volumen, ¿no? Hay una discreta diferencia de temperaturas, pues ahora ¿cuánto estaremos acá? 30 grados, adentro 37. Eso hace que un poquito de diferencia haya en volúmenes, ¿no? La ley de Dalton sí es importante. La ley de Dalton nos dice que la presión total en un compartimento va a estar dada por la suma de las presiones parciales de los gases de ese compartimento. Digamos, le cierro todo el cuarto acá, herméticamente, y pongo oxígeno y nitrógeno. La presión de este cuarto va a estar dada por la presión de nitrógeno y oxígeno que haya puesto, ¿no? Y eso se da en la presión atmosférica. La presión atmosférica es la suma de las presiones parciales de todos los gases de la atmósfera. ¿Qué hay más? Nitrógeno, luego oxígeno, luego hay CO2, hay vapor de agua y otros gases más difundidos, diluidos, digamos. Entonces, sumando las presiones de esos gases, ¿qué tengo? 760 milímetros de mercurio, que es nuestra presión atmosférica. Y eso me da la ley de Dalton. Luego tenemos la ley de Henry. ¿Qué nos dice la ley de Henry? La cantidad de un gas que se diluye en un medio líquido depende de la presión parcial de ese gas. Y es importante porque los gases viajan en la sangre, es un medio líquido, ¿no? Entonces, la cantidad de oxígeno disuelto en sangre depende de la presión de oxígeno. ¿Cuánto es la presión de oxígeno en sangre? 100. Entonces, esos 100 milímetros de mercurio hace que se diluya una cantidad de oxígeno en mi sangre. A más presión, más cantidad de gas se diluye. Y eso es la ley de Henry. Y hay otras fórmulas más que después las vamos a ver. Las funciones del pulmón. Primero, ventilación, ¿no? ¿Qué es ventilación? Es el hecho que entra el aire hacia los alvéolos, ¿ya? Después que tengo difusión, una primera difusión. El aire pasa por una membrana de difusión hacia la sangre. Y después, la otra función que es transporte. Se transporta al cuerpo. Acá hay otra difusión. Difusión del gas de la sangre hacia los tejidos. Y acá hay una quinta
propiedad o función de este aparato, que es la respiración celular, que no vamos a ver ahora porque ella es algo bioquímico, es más chiquito, ¿no? Y después sale de nuevo el gas, hay otra difusión y ya está. Y todo esto es controlado por otra función más, ¿no? El control de la respiración por el sistema nervioso central que vamos a ver al final de este capítulo. Solo para mostrarles quién es el mayor componente de la atmósfera, nitrógeno, ¿no? Nitrógeno es el mayor componente de la atmósfera. Le sigue oxígeno, CO2 y agua. Y dependiendo del agua, si tenemos aire humedecido o no. Recuerden, si hay aire humedecido, tengo más presión de vapor de agua. Esto es importante. No importa si es aire humedecido o no, nuestra fracción inspirada de oxígeno, ¿cuánto va a ser? 21%, si lo redondeamos, ¿no? O 0,21. Eso es importante. Y eso no va a cambiar. El 21% siempre va a estar constante. Me vaya a la altura o me venga acá al nivel del mar, siempre va a ser 21%. Ahora, lo que va a variar es 21% de qué. Acá es 21% de 760. En la altura, ¿cuánto será? 21% de 500, de 400, depende qué tan alto me vaya. Pero el 21% es constante, ¿ya? Les he dicho que nuestro pulmón y nuestra caja torácica cambia, pues, nuestras presiones. ¿Cómo cambian esas presiones para que alojemos volúmenes? Gracias a nuestros músculos. Y hay músculos inspiratorios y expiratorios. El músculo basal, ¿cuál es? Diafragma. No, el diafragma es el que están usando ahorita ustedes, ¿ya? Están haciendo que saquen 500 mililitros de aire y que se introduzcan 500 mililitros de aire. Yo de repente estoy usando un poco más, estoy hablando, ¿cierto? Ahí necesito otros músculos accesorios. Para la inspiración, ¿cuáles uso? Los músculos intercostales externos para inspirar. Los externos para inspirar y los internos para expirar. Esos son accesorios. Ahora, si me pongo a correr, voy a necesitar más músculos todavía. Para inspirar, ¿cuáles uso? Esternocleidomastoideo y escaleno. Y puedo usar incluso para expirar mis músculos abdominales. ¿Ya? Entonces, todo va a ser según la necesidad de aire que yo requiere, según mi esfuerzo. Les he dicho que hay presiones. Hay presiones en el pulmón, en la cavidad pleural y en otros lugares más. Este gráfico me permite ver las tres presiones que tenemos en todo el sistema. Una presión alveolar, una presión intrapleural y la resta de estas dos, que es la presión transmural, transparietal o transtorácica. Siempre hago la aclaración. Estas presiones que vemos acá no son las verdaderas. Estas presiones son relativas, ¿ya? ¿Relativas a qué? A la presión atmosférica. ¿Qué significa cero en este gráfico? Cero significa que es la misma presión que la presión atmosférica, ¿ya? ¿Qué significa un valor positivo? Más 1, más 5. Quiere decir que esa presión está por encima de la presión atmosférica. ¿Y qué significa negativo? Menos 5, menos 8. Quiere decir que esa presión está por debajo de la presión atmosférica. Ya nada más. No son las presiones absolutas, porque la presión atmosférica no es cero, ¿no es cierto? Ya, y acá incluso está en centímetros de agua. Entonces, ¿qué significa cero? Que es la presión atmosférica, nada más, 760 milímetros de mercurio. Ya, entonces vamos a ver las presiones que se dan acá. Tenemos la presión alveolar, que al final de la expiración es la misma que la presión atmosférica, o sea, es cero en este momento. Ya es cero. Y tenemos la presión intrapleural. Importante es esta presión. En este momento es de menos 5. ¿Por qué es negativa? Esta presión es la que está en la cavidad pleural, pues, ¿no? En la cavidad pleural hay líquido. El líquido pleural normalmente está siendo reabsorbido por linfáticos. Entonces, si está siendo reabsorbido, ahí se crea un vacío, como el que se crea cuando yo jalo el émbolo de una jeringa. Si yo estoy tapando la jeringa y jalo el émbolo, creo un vacío ahí adentro. La presión que se da ahí dentro del émbolo, ¿cómo es? Negativa, está por debajo de la presión atmosférica. Lo mismo pasa en la cavidad pleural. Estoy extrayendo líquido, tengo presión negativa. En este momento es de menos 5 centímetros de agua, ¿ya? Y tenemos la presión transmural,
o presión de colapso pulmonar también se le llama, que es la resta de esta presión menos esta. O sea, es 0 menos menos 5. En este momento, ¿cuánto será? Más 5 centímetros de agua. Esta presión permite que las otras dos interactúen, ¿ya? O sea, si una presión se mueve, jala la otra. ¿Ya? Si este vuelve negativa, va a jalar a la otra y se va a volver más negativa también, ¿ya? Y si pasa todo lo inverso, también va a pasar lo inverso en la otra presión. Entonces, esta presión es importante porque permite interactuar esta con esta presión. Comienzo a inspirar. ¿Qué pasa cuando inspiro? Es como si estuviera jalando el émbolo más, pues, ¿no? Entonces, estoy haciendo que mi presión intrapleural se vuelva más negativa de lo normal. ¿Cuánto voy a tener? Menos 8 centímetros de agua o menos 7.5 para algunas literaturas, ¿ya? Entonces, menos 8 centímetros de agua. Y como les dije, esta presión está interrelacionada con la otra. Si esta se vuelve negativa o más negativa, va a jalar a la otra. ¿Esta cuánto estaba? 0. Se va a tornar en menos 1 centímetro de agua. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? Una diferencia de presiones. Acá estoy 0 y acá estoy menos 1. Entonces, el volumen va a ir de un lugar de mayor presión a uno de menor presión y va a ingresar. Para la inspiración es lo mismo. Para la inspiración, ¿qué hago? Boto porque estoy creando presiones positivas en el cuerpo. En este caso, en la expiración, la presión alveolar va a ser más 1. Entonces, el aire va a salir hacia afuera. Para preguntas de examen, la presión intrapleural siempre es negativa, ¿ya? Siempre es negativa. La presión alveolar va de 0, va de menos 1 a más 1. El intermedio 0, ¿no? Entonces puede ser positiva o negativa, dependiendo. Y la presión transmural siempre es positiva, siempre. Miren acá en inspiración, ¿cuánto es? Menos 1 menos menos 8. ¿Cuánto es eso? Más 7. ¿Ya? Entonces, eso preguntas de examen. Acá vemos la interacción. Esta es la interacción entre la presión pleural o intrapleural y la alveolar. ¿Cuál está entre ellas? La presión transtorácica, transpulmonar, ¿no? Que hemos visto. Cuando baja la presión pleural, jala a la presión alveolar. ¿Y qué pasa? Hay un aumento de volumen. Entra aire. Y todo se da al contrario en la expiración. El pulmón tiene fibras elásticas, ¿no? Entonces, al tener fibras elásticas, tiene una característica física importante, que es la elasticidad, ¿no? Es la elasticidad. Y la otra es la distensibilidad, o compliance, ¿no? Compliance o distensibilidad es lo mismo. Entonces, ahí defino qué es eso. ¿Qué es la distensibilidad o compliance? Es la capacidad o es la fuerza que debe aplicarse en un cuerpo para que este cuerpo cambie de longitud, ¿no? Lo estire. Entonces, al jalar un cuerpo elástico, lo estoy distendiendo. Eso es distensibilidad. Es una fuerza para romper el reposo. Y hay otra fuerza, es la elasticidad. Es la fuerza que debe hacerse para que el cuerpo regrese al reposo. Digamos que es la misma fuerza, pero en sentido opuesto. Distiendo y luego viene la elasticidad. ¿De qué depende la elasticidad? La elasticidad y la distensibilidad, obviamente. ¿De qué dependen? De la cantidad de fibras elásticas. ¿Ya? A más fibras elásticas, el cuerpo es menos distensible y es más elástico. ¿Ya? ¿Cómo lo explicamos esto? Con el ejemplo de los elásticos. Digamos un elástico delgadito, ¿ya? Un elástico delgadito que tiene pocas fibras elásticas. Es delgado, tiene pocas fibras elásticas. Entonces, ese elástico, ¿qué tiene? Tiene harta distensibilidad. Yo lo estiro fácilmente, pues, ¿no es cierto? Entonces, es más distensible porque tiene pocas fibras elásticas. En cambio, un elástico grueso, eso es de lo que uso para el short, ¿no? Ese elástico grueso tiene más fibras elásticas. Yo lo quiero distender.
me es más difícil, yo necesito aplicar más fuerza. Entonces, al tener más fibras elásticas, es menos distensible y es más elástico, regresa más rápido a su momento de reposo. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Vuelvo a decir entonces, a más fibras elásticas, menos distensibilidad y más elasticidad. ¿Ya? Y eso se ve en el pulmón. El pulmón, como les dije, hay fibras elásticas. ¿Y cuándo aumentan las fibras elásticas? ¿En qué patología? En EPIT, en fibrosis pulmonar. En fibrosis pulmonar se llena el intersticio de fibras. Entonces, en fibrosis pulmonar, ¿cómo está la distensibilidad? Disminuida, pues, porque hay mucha fibra elástica. ¿Ya? Entonces, fibrosis pulmonar, para pregunta de examen, disminuye la distensibilidad o compliance. ¿Ya? EPOC, ¿qué hace? EPOC se come las fibras elásticas y por lo tanto hago enfisema, ¿no es cierto? Me como las fibras elásticas. Entonces, en EPOC, ¿qué hay? Menos fibras elásticas. Por lo tanto, hay más distensibilidad. En EPOC hay más distensibilidad. Entonces, hay que ver bien esas dos patologías en relación a la distensibilidad. Pasemos eso. Esto también es importante. Y ahí está la ley de Laplace. Esta es la ley de Laplace, que funciona en circunferencias. ¿Qué nos dice la ley de Laplace? Toda circunferencia describe una tensión superficial. La tensión superficial generalmente está por la capa de moléculas de agua que se van acá, o cualquier otro líquido, ¿ya? O gas incluso. Esas moléculas y esa agua se están como agarrando de las manos unas a otras y van a tender a irse al centro. Eso es la tensión superficial. Entonces, toda circunferencia tiene acá una tensión superficial que genera una presión de colapso. ¿Ya? Por eso esa tensión superficial es directamente proporcional a la presión de colapso de esa circunferencia. Y otra cosa más, esa presión de colapso, de cierre de la circunferencia, tiene una relación inversa al radio. ¿Qué quiere decir? A menor radio, mayor presión de colapso. Y eso se ve acá, acá hay menor radio, y miren cómo se ve la presión de colapso, es mayor. Entonces, esta ley es importante para los alvéolos. Los alvéolos son circunferencias. Entonces, un alvéolo grande no tiene mucha presión de colapso, no se va a colapsar mucho. En cambio, un alvéolo chiquito sí se va a colapsar más. Entonces, si fuera así nada más, ¿qué pasaría? Yo inspiraría y mis alvéolos grandes sí se inflarían, pero los chicos no. Para eso el cuerpo que ha construido el factor surfactante. ¿No? El líquido surfactante. ¿Qué hace? Disminuye la tensión superficial. Por lo tanto, disminuyo la presión de colapso. Y acá tengo un alvéolo chico como este, que tiene líquido surfactante. Estoy disminuyendo la tensión superficial, por lo tanto, la presión de colapso ya no es la misma, ha bajado. Entonces, ¿qué hace el líquido surfactante al final? Iguala las condiciones. Le dice a la ley de Laplace que se haga a un lado y que todos los alvéolos igual tienen que distenderse, ¿ya? Disminuyendo esa tensión superficial. Ahora, el líquido surfactante tiene varios componentes, pero el principal es la dipalmitoril-fosfatilcolina. Esa sustancia es la sustancia surfactante en sí, ¿ya? Eso es lo que baja la tensión superficial. Pero hay otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, estas proteínas, la A, B, C y D, que intervienen en la recaptación y producción de líquido surfactante, porque hay que ver que esto no es algo fijo. Cuando voy inspirando, se va produciendo líquido surfactante. Y cuando expiro, el líquido surfactante se recapta. O sea, no es que siempre va a estar ahí líquido surfactante, no, es algo muy dinámico. Y es regulado por esto. ¿Quién produce el líquido surfactante? Los neumocitos tipo 2. Entonces, igual, ¿qué hace el líquido surfactante? Iguala pues las condiciones para que se distiendan los alvéolos pequeños y grandes. La espirometría. Hay un volumen que entra y sale en forma basal,
¿no? ¿Cuánto es? 500 mililitros. O sea, ahorita nosotros estamos haciendo sacar 500 mililitros. Sacamos y entramos 500 mililitros. Es el volumen tidal. Volumen de gas nuevo que entra y sale en una respiración normal. Nuevo digo porque el pulmón tiene un volumen. Recuerden que el pulmón no se colapsa completamente. ¿Por qué? El pulmón está pegado a la caja torácica gracias a las pleuras. Entonces, cuando expiro, se queda con un volumen. Inspiro tiene más volumen, pero cuando expiro, se queda con un volumen. ¿Cómo se llama ese volumen que se queda siempre? Es el volumen residual, ¿no? Volumen residual. Es este, nunca va a salir. Por eso el volumen tidal es un volumen de aire nuevo, que entra y sale en cada respiración normal. ¿Cuánto es? 500 mililitros. Luego de inspirar esos 500 mililitros, yo todavía puedo seguir inspirando, ¿no es cierto? Haciendo el esfuerzo con todos mis músculos inspiratorios. Ese es mi volumen de reserva inspiratorio, que puede llegar a 3 litros, 200 incluso. Es un volumen de reserva inspiratorio. Lo mismo para la expiración. Boto mis 500 y puedo sacar todo el aire que puedo con mis músculos expiratorios. Alrededor de 1 litro 200. Miren, lo han comprobado, tengo más volumen de reserva inspiratorio, puedo inspirar más de lo que puedo botar, ¿no es cierto? Ahí mis músculos inspiratorios son más fuertes en todo caso, en ese sentido. Entonces ahí están mis volúmenes. Y tengo mis capacidades. Capacidades que son suma de volúmenes. Tenemos mi capacidad vital. Es el máximo volumen que puedo sacar del pulmón luego de una inspiración forzada. Inspiro todo y el aire que puedo sacar ahí con mi volumen de reserva expiratorio, esa es mi capacidad vital. Vendría a ser todo esto. Todo mi aire, volumen de reserva inspiratorio y todo lo que saco. Capacidad vital. Si a la capacidad vital le sumo mi volumen residual, que no he podido sacar, voy a tener mi capacidad pulmonar total. Total. Y todavía tengo una capacidad residual funcional, que es todo esto. Mi volumen de reserva expiratorio asociado a mi volumen residual. Y tengo mis 3 capacidades. Entonces, eso hay que aprenderlo bien. Puede venir en examen, ¿no? El mayor volumen de gas que puede entrar y salir de los pulmones en 1 minuto por esfuerzo voluntario se denomina. En sí esto no se usa para fisiología y tampoco para clínica, ¿no? Pero sí existe. ¿Qué sería? Si yo si yo relaciono volumen en un determinado tiempo, ¿qué es lo que obtengo? Una ventilación, como vamos a detallar después. Volumen en un tiempo, tengo ventilación. Y si hago el esfuerzo máximo, será pues una ventilación máxima, ¿no? ¿Qué tiene ventilación máxima acá? Esto, la B, ventilación máxima. Y obviamente, esfuerzo voluntario, pues, ¿no? Entonces ha sido ventilación voluntaria máxima. Así podemos obtener eso. Como les digo, este término existe, pero no nos sirve mucho para fisiología ni para clínica. Acá vamos a detallar lo que es ventilación. Tenemos 2 tipos de ventilaciones, una ventilación pulmonar total y una ventilación alveolar. ¿Qué es la ventilación pulmonar total o también como se llama volumen respiratorio minuto? Es la cantidad total de aire nuevo que entra en el pulmón en 1 minuto, pues. ¿Y cuánto aire entra en cada respiración? 500, ¿no? Y en 1 minuto lo multiplico por mi frecuencia respiratoria. ¿Cuántas respiraciones hay en 1 minuto? Lo multiplico por 10 o por 12. ¿Cuánto sale mi volumen corriente, que también se llama, o ventilación pulmonar total? ¿Cuánto sale? 6 litros por minuto, ¿no? Serían 500 por 12. Y puede variar considerablemente. Puede variar desde 1.5 a 200 litros por minuto. ¿Cuándo será 1.5? Cuando bajo mi frecuencia respiratoria al mínimo y hago hipoventilación alveolar. O sea, la justa se expando mi pulmón, ¿no? Entonces ahí baja mi ventilación tremendamente. Y todo lo contrario pasa pues si uso todos mis volúmenes de reserva y aumento mi frecuencia respiratoria. Entonces ahí será una cantidad considerable ese volumen
minuto o ventilación pulmonar total. Pero esa ventilación pulmonar total no es eficiente, no es todo lo que vamos a intercambiar. Recuerden que hay un volumen que se queda en la tráquea, en los bronquios, que no se intercambia. La ventilación que nos sirve en sí es la ventilación alveolar. Esa es la importante. ¿Y cómo la hallamos? Sabiendo esos volúmenes. Primero, hay un volumen que se queda en las vías de conducción. Ahí no hay intercambio. ¿Cuánto volumen se queda en las vías de conducción? De los 500, 150. ¿Ya? Y 300 es lo que entra a todos los alvéolos. ¿Ya? Eso va a tener intercambio. Entonces les pregunto ahora, ¿cuál va a ser mi ventilación alveolar? Mi ventilación alveolar va a ser el aire nuevo que entra a los alvéolos y sufre intercambio en un minuto, pues. ¿Cuánto será? 350 por 10 o por 12, ¿no? Un promedio. Entonces, ¿cuánto va a ser mi ventilación alveolar? 3.500. Y mi ventilación pulmonar total, 5.000 o 6.000 en un promedio, ¿no es cierto? ¿Qué aprovecho? Esto es lo que aprovecho, mi ventilación alveolar. Ahora, ¿cómo se llama el aire que no ha recibido intercambio? Espacio muerto, ¿ya? El aire que no ha recibido intercambio se le llama espacio muerto. Y el espacio muerto que se forma en las vías de conducción es el espacio muerto anatómico. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el espacio muerto anatómico? 150, pues. Es el espacio del aire de las vías de conducción. Ahora, se supone que en el alvéolo todo tiene intercambio. Se supone, ¿no? En fisiología, casi todos los alvéolos tienen intercambio. Entonces, ¿acá hay espacio muerto? 0, pues. Pero en patología puede haber espacio muerto. Si sumo este espacio muerto de los alvéolos al espacio muerto anatómico, tengo otro espacio muerto. ¿Cómo se llama? El espacio muerto fisiológico o total. Por eso es total. Incluye al anatómico y al espacio muerto que se ha formado en las vías de intercambio. En condiciones normales, en personas sanas, el espacio muerto anatómico 1 es muy parecido al espacio muerto fisiológico, pues, porque les he dicho, el espacio muerto fisiológico, perdón, el espacio muerto de esta zona es 0. Y si esto es 0, ambos son iguales, pues, ¿no? Eso en fisiología. Pero cuando hay patología, el espacio muerto total o fisiológico comienza a aumentar. Consideremos eso para preguntas. Miren, hay un nadador que respira a través de un snorkel y tiene una frecuencia respiratoria de 10 por minuto. Su volumen de ventilación pulmonar, o tradúzcalo acá como ventilación tidal, lo que está respirando en cada minuto es 550 mililitros, ¿ya? Su espacio muerto anatómico, en este caso, es 250. Nos piden cuál es la frecuencia de ventilación alveolar. Traduciendo, nos están pidiendo la ventilación alveolar en sí. ¿Cómo era la ventilación alveolar? El volumen que llega a los alvéolos por la frecuencia respiratoria. ¿Tengo acá el volumen que llega a los alvéolos? No. ¿Cómo puedo obtener el volumen que llega a los alvéolos? Tengo el volumen total, 550. Le resto el espacio muerto anatómico, pues que es la vía de conducción. Entonces, 550 menos 250. ¿Cuánto es? 300. 300 es el volumen que va a llegar a los alvéolos. Quiero ver mi ventilación alveolar. Sería 300 por la frecuencia respiratoria. 3.000 va a ser mi ventilación alveolar. 3.000 mililitros minuto. Esta fórmula no es para que se la aprendan, ¿ah? Pero va a salir una conclusión importante. Esta fórmula nos permite hallar la ventilación alveolar con la ventilación de CO2 y la presión alveolar de CO2, ¿ya? Pero no es necesario aprendérsela, como digo. Otra cosa más que hay que aclarar antes. La presión alveolar de CO2, ¿cuánto es? 40 milímetros de mercurio. ¿Y la presión arterial de CO2, cuánto es? 40 milímetros de mercurio. Lo mismo, son iguales. Entonces, para cuestiones prácticas, la presión alveolar de CO2 es igual a la presión arterial de CO2. Entonces, en esta fórmula también puede entrar la presión arterial de CO2, ¿no es cierto? Porque si nosotros tenemos un AGA, nos va a dar la presión arterial, no me va a dar presión alveolar.
Entonces, para cuestiones prácticas es lo mismo. Lo que quiero sacar de esta fórmula es esto. La ventilación alveolar tiene una relación inversa a la presión arterial de CO2. O sea, si yo aumento mi ventilación, mi presión arterial de CO2, ¿qué hace? Baja. Y si disminuyo mi ventilación alveolar, mi presión arterial de CO2 aumenta. Eso es importante para preguntas de examen, porque alguna pregunta vino. ¿Qué pasa si duplico mi ventilación? ¿Cómo va a estar mi presión arterial de CO2? Disminuida a la mitad, ¿ya? Por relación inversamente proporcional. Y sale de esta fórmula, pues, ¿ya? Si quieren, olvídense la fórmula y acuérdense bien de este gráfico. ¿Qué nos dice el gráfico? Una ventilación normal hace que tengamos una presión arterial de CO2 de 40, ¿no? Pero si hipoventilo, ¿qué pasa? Retengo CO2. Y si hiperventilo, mi CO2 disminuye. ¿Ya? Entonces, solo lo que quiero explicar acá es de dónde sale ese principio, ¿ya? De esa fórmula. Ahora lo que vamos a ver es la difusión. El aire ya llegó al alveolo, pues se va a difundir a través de una membrana permeable. Y la difusión de un gas a través de una membrana sigue una ley, la ley de Fick. Y ahí está dada la ley de Fick. Simplifiquemos un poco a estas 4 cosas fisiológicas, ¿ya? La difusión depende de estos 4 factores. Del grosor de la membrana, esta es la membrana de difusión, tiene un grosor, del área superficial, o sea, de qué tantos alvéolos hayan, del coeficiente de cada gas, porque cada gas tiene mayor difusión que el otro. ¿Quién es más difusible? El CO2. Y de la diferencia de presiones. Recuerden que acá hay una presión y acá hay otra. Mientras más es la diferencia, más la gradiente, más la difusión. Lo que hay que recordar es que la difusión varía en forma inversamente proporcional al grosor. ¿Ya? O sea, a más grosor, menos difusión. Ahí hay una relación inversa con esta primera variable. Y con las otras 3 variables hay una relación directa. A más área, más difusión. A mayor velocidad de difusión, más difusión obviamente. Y a más gradiente, mayor difusión. ¿Ya? Entonces recuerden eso. Inversamente proporcional, directamente proporcional. ¿Qué aumenta el grosor de membrana? EPIT, fibrosis pulmonar. Entonces, en fibrosis pulmonar tengo menos difusión, aumentando eso. Ahora, EPOC, ¿cómo hace? ¿Qué hace? ¿Disminuye la difusión? También, porque EPOC disminuye el área de intercambio. Les he dicho, pues, es como que nos comemos los alvéolos, tienen menos áreas de intercambio, por lo tanto, disminuye la difusión. Entonces, esas patologías disminuyen la difusión, pero cambiando distinta variable. Podría ser aumentando el grosor o disminuyendo el área de intercambio. Acá nada más para ver algo. Las presiones. Presión alveolar de CO2, 40. Presión alveolar de oxígeno, 105. 102, 105. ¿Ya? Presión arterial de oxígeno, 100. Presión arterial de CO2, 40. Es lo que les dije, ¿no? Son iguales. Son iguales. Pero me preguntarán, ¿y por qué para el oxígeno no hay igualdad? Porque acá hay 105 y acá hay 100 y el CO2 sí es igual. Es por la velocidad de difusión. Como el CO2 es más difusible, rápidamente llega al equilibrio. ¿Ya? En cambio, el oxígeno se demora. Y lo que vamos a crear por esa demora es una gradiente alveolo arterial de oxígeno. Entonces, hay una gradiente que puede llegar hasta 15. Cuando tengo una gradiente más de 15, voy a hacer insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Entonces, la gradiente normal es pues de 5 a 15. Y hay en oxígeno. Lo que no hay es gradiente de CO2. La presión parcial de CO2 en el aire alveolar, ¿cuánto era? 40. Más menos 2, ¿no? 40. Ahora, también puedo relacionar mi ventilación con la perfusión. Ya sabemos qué es ventilación, la cantidad de aire que llega a los alvéolos en un determinado tiempo, en un minuto, ¿no? ¿Cuánto es? Más o menos 5.6, ¿no? Les hemos dicho entre 5 y 6 según mi frecuencia respiratoria. ¿Mi perfusión qué es? La cantidad de sangre que llega pues a ese capilar en un minuto.
¿Cuánto es aproximadamente? 6. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor perfusión en relación a la ventilación, ¿ya? La relación es más o menos 0.8. Bueno, acá ahí lo redondean a 1, ¿no? Pero para otros libros, y el Guyton sobre todo, es 0.8, lo que quiere decir que hay mayor perfusión que ventilación. Y lo que puede venir en pregunta es lo siguiente: cambios de ventilación y perfusión. Eso es lo que puede venir en pregunta. Si yo no tengo ventilación, la sangre llega venosa y se va venosa, ¿no? No ha habido intercambio ahí, se va venosa. ¿Eso qué es? Shunt, ¿no? O cortocircuito. Entonces eso es shunt o cortocircuito. ¿Mi ventilación cuánto va a ser en este caso? 0. Y mi perfusión tendrá un valor. 0 entre cualquier valor, ¿cuánto voy a tener? 0. Entonces, 0, ¿qué significa? Shunt, ¿ya? Shunt. O cortocircuito, para no ser guachafo. Cortocircuito. Lo que pasa acá, ¿qué se ve? ¿Qué se ve acá? Hay ventilación. Lo que no hay es perfusión. No hay perfusión. Entonces, el aire entra y se va como entró. ¿Qué era eso? Espacio muerto, pues, ¿no? Espacio muerto, como en las de las vías aéreas de conducción. El aire ingresa con oxígeno, se va con oxígeno. Entonces, esto es espacio muerto. En este caso, la ventilación tiene un valor, ¿no es cierto? ¿Y la perfusión cuánto es? 0. Cualquier valor entre 0, ¿cuánto es? Infinito. Entonces, ¿infinito qué significa? Espacio muerto. ¿Cuándo se da el espacio muerto? En tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. El cortocircuito, ¿cuándo se da? En obstrucción de vías aéreas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ver esos valores. Pregunta fácil. Ni siquiera necesitamos saber qué es ventilación y perfusión. La relación ventilación-perfusión con un valor de 1.2, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que el numerador es mayor que el denominador, pues, así de simple. Por lo tanto, la ventilación es mayor que la perfusión, pues, ¿no? Ese es 1.2. Porque si ventilación y perfusión sean iguales, ¿cuánto va a ser? 1. Y si la perfusión es mayor, voy a tener un valor menor de 1, 0 punto y tantos, ¿no? Así de simple, ¿ya? No hay que hacerse más cosas. Otra cosa acá. La gravedad ejerce un efecto sobre la ventilación y perfusión. ¿Qué hace la gravedad? Jala todo hacia abajo, pues. Por lo tanto, por efecto de gravedad, mis bases tienen más sangre y más aire. Por lo tanto, en las bases va a haber mayor ventilación, mayor perfusión que en ápices, como se ve en el gráfico. ¿Ya? Pero me dirán, si el bacilo de Koch le gusta zonas más ventiladas, por eso se va al ápice. Yo estoy diciendo lo contrario. No, es que el bacilo de Koch, ¿qué hace? Aprovecha esto, la relación ventilación-perfusión. ¿Dónde hay mejor relación ventilación-perfusión? En ápice. Miren, ¿cuánto es en ápice? 3.8, 3.4. ¿Cuánto era el promedio? 0.8, ¿no es cierto? En promedio, en todo el pulmón. Pero en el ápice hay mayor relación ventilación-perfusión. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor ventilación sobre la perfusión. ¿Y en base cuánto hay? 0.63, debajo del promedio, que es 0.8. Entonces, todo esto está dado ¿por qué? Por la gravedad, el efecto de la gravedad. Igual si me echo, las partes que están abajo en región dorsal también están mejor ventiladas y perfundidas que las regiones que están en la región ventral, ¿no? Entonces, hay que ver eso. Ya, algunas otras apreciaciones. Gas alveolar, gas arterial, miren la gradiente alveolo arterial de oxígeno. En este caso ponen 100-90, yo les decía 105, 100, son las variantes, ¿no? Pasa la sangre a la arteria, o estamos con sangre arterial, ¿cuánto es mi saturación? 96% a ese nivel. ¿Mi pH cuánto es? 7.45 a ese nivel. Paso a la sangre venosa, mi saturación baja. ¿Cuánto? La sangre venosa como máximo puede tener 75%. ¿Y mi pH cuánto es? 7.35. O sea, voy a tender a ser un poquito más ácido en la vena en relación a la arteria. ¿Esto para qué? Para responder esto.